¿Cómo se llama la esposa de Isaac? Rebeca. Y dice la Escritura que Rebeca en su vientre tenía 2 bebés, varones. Y estos bebés luchaban, peleaban dentro del vientre de Rebeca. Estos hermanos eran muy diferentes. Uno era jodido, velludo, muy diligente, cazador contigo. El otro era muy tranquilo, más apacible. Y desde que venían el vientre de la mamá venían peleando. Pero Dios tenía un propósito con cada uno de ellos. Así como Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Vamos a mirar este capítulo 27. ¿Qué sucede con estos niños que tenían que crecer? Quiero invitarte que veamos los versículos del 1 al 4. Génesis capítulo 27, versículos del 1 al 4. Yo sé que Dios se fue. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo. Y él respondió: he aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a exponer tu palabra de manera correcta. Ayúdanos a distinguir, Señor, cada palabra, cada tiempo, cada revelación, en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que escucha este mensaje. Gracias porque sé que a cada uno le das una enseñanza de acuerdo a la necesidad de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Amados, aunque Isaac decía: no sé el día de mi muerte, pasarían varios años para que Isaac muriera. Pero lo que nosotros no sabemos, Dios sí lo sabe. Ese era el día en que Isaac iba a dar ese paso de la primogenitura de Jacob. Aunque Isaac había hablado con Esaú: ven, Esaú, tengo algo para ti. Pero Esaú ya había vendido la primogenitura, ¿lo recuerdan? Y dice la Escritura que lo había vendido por un potaje. Su padre estaba preparando todo para dársela por un plato de venado. Estas primogenituras eran dadas también, mira qué tremendo. Él la vende por un plato de lenteja y el padre está pendiente a dársela ahora por un plato de venado. Isaac quería darle la primogenitura a su hijo mayor porque él lo amaba. La Biblia lo dice, ahí en el capítulo 25, vamos a buscarlo, aquí me ayuda a leer dos fuertes. Génesis 25, 27 y 28. Génesis 25, 27 y 28, ¿cómo dice? ¿Quién lo tiene? Hombre de campo, pero Jacob era varón viejo y habitaba en tiendas.
pasado. Isaac amaba a Esaú. Pero mira que tremendo, dice, porque comía de lo que Esaú cazaba. La Rebeca amaba a quién? A Jacob. Y Isaac le dijo, hijo, hazme un guisado de esos deliciosos que tú me haces. De casa. Aunque ya Isaac sabía que Dios había determinado que la primogenitura no iba a ser para Esaú, aún siendo el mayor, sino para Jacob. Eso fue público, eso no fue un secreto. Y crean, Rebeca era muy ágil en su mente, ya seguramente le había dicho, Dios determinó esto. En el versículo, en Génesis 25, 22 y 23, habla acerca de esa venta de la primogenitura de parte de Esaú para con Jacob. Vamos a ver qué dice, Génesis 25, 22 y 23. Y los hijos luchaban dentro de ellos. Bueno, esta es la promesa que Dios había hecho de que era para Jacob. Y los hijos luchaban dentro de ellos. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Dice, y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tu entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, ¿cómo dice? Servirá al menor. El hijo mayor, el que nació primero, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? Esaú. Él era el mayor. Debía haber heredado en la primogenitura, pero Dios determinó que la primogenitura era para el segundo. Había un propósito. Un guisado era un tipo de comida que a Isaac le gustaba, y Esaú sabía preparar. Isaac le dice, hazme esto porque te voy a bendecir. Cuando habla de que te bendiga, habla de la transmisión de esa propiedad familiar. Le va a transmitir algo, le va a entregar algo, le va a dar algo que ahora ya no pertenece a los demás, le pertenece exclusivamente a aquel a quien le entregara. Él iba a heredar. Esto iba a ser Isaac con Esaú. Iba a heredar prosperidad familiar, aspiraciones, las promesas espirituales, que solo pueden ir, o que solo iba del padre al hijo mayor, tomando como modelo las relaciones de Dios con su pueblo, primogenitura. Investigando un poco, el concepto patriarcal de bendición se convierte más adelante en una transmisión de legado. Esto era lo que estaba haciendo Isaac. Le estaba transmitiendo, o le quería transmitir a Esaú un legado. Un legado emocional y espiritual. Amados, esto es real. Y el Padre lo transmite hacia los hijos. Dice en los versículos 5 y 6 del capítulo 27. Dice, y Rebeca estaba oyendo, ¿qué estaba oyendo? Que Esaú iba a cazar para prepararle un guisado a su padre, porque iba a ser ungido, iba a ser reconocido. Dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa algo guisado para que coman y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera.
Rebeca quería asegurarse que su hijo favorito, ¿quién era el hijo favorito de Rebeca? Ella quería asegurarse de que Jacob, el hijo que ella prefería, recibiera la bendición de Isaac. Y a pesar de todo el engaño, porque realmente iban a hacer un engaño con Isaac, lo que realmente se iba a cumplir al final de cuentas era la voluntad de Dios. Ya Dios había determinado que la bendición de la primogenitura iba a ser para el menor. La línea de Jacob había sido escogida por Dios. Quiero invitarte a Malaquías. Vamos a ir, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice: yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste: ¿en qué nos amaste? No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Amé a Jacob, pero a Esaú aborrecí. Pero ¿por qué el Señor tomó esta determinación? ¿Por qué el Señor aborrece a Esaú? Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver. Yo creo que, pero de hecho ya lo hemos visto. El versículo 7 y 8 del capítulo 27 de Génesis dice: Tráeme casa y hazme un guisado. Esto era lo que le estaba diciendo Isaac a Esaú, y era lo que le estaba relatando Rebeca a Jacob, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. La Rebeca estaba craneando todo. Mira, tu papá llamó a tu hermano, por favor, a decir. Y Jacob decía: bueno, no, bueno, nada, venga, vamos a hacer algo. Tenemos que hacer algo, tenemos que mover. Ah, sí, señor. No, sí, señor, nada, va a hacer lo que yo le diga que haga. Bueno, Jacob estaba disponible para que lo movieran hacia donde fuera. La historia se repite. Rebeca trama para conseguirle a Jacob la primogenitura. Igual que como tramó Sara para conseguirle a Abraham un hijo. Se heredará. Hasta que no se rompen las cosas, se siguen heredando. Engaño. Sara dijo: Abraham, la promesa está, yo sé que está la promesa, pero necesitamos que se cumpla. Vamos a movernos. Y Abraham, bueno, ahí está mi sierva, se llama Agar, está bonita, mira, venga. Y Abraham, bueno, lo mismo estaba haciendo Rebeca. No se rompió eso. ¿Cuántos yugos, cuántas cadenas, cuántas ataduras tenemos que romper nosotros que vienen de generación en generación? Alcoholismo, aquellas parejas que no se casan todos en unión libre. Hay que romper. Promiscuidad, hay que romper. Pleitos, contiendas en el hogar todo el tiempo, hay que romper. Machismo, feminismo, hay que romper. Porque si no, la historia se sigue repitiendo
de generación en generación. Y ambas, tanto Sara en aquel tiempo como Rebeca ahora, trataron de hacer lo que Dios había determinado que iba a hacer con su propia fuerza. Trataron de ayudar a Dios. ¿Cree que Dios necesita nuestra ayuda para hacer las cosas? No, Él es Dios. Tú necesitas la ayuda de Él, Él no necesita la ayuda. Los versículos siguientes, versículos 9 y 10, dice: ve ahora al ganado. Como tú no sabes cazar, el que sabe cazar es Saúl. Ve al ganado que ya tenemos, ¿verdad? Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás, para que él te bendiga antes de su muerte. ¿Sabes? Ella estaba cuadrando todo. Desde hace cuánto tiempo Rebeca estaría maquinando todo lo que iba a pasar. Ya sabía que ahí estaban los cabritos, sabía cuántos había, traen 2, vamos a hacer esto. Pero, ¿sabes algo? Ya Dios había determinado algo con Jacob. Dios no necesitaba la ayuda de Rebeca para hacer su voluntad y que su soberanía se cumpliera. Sin embargo, Rebeca quería ayudar. Aunque Rebeca sabía la promesa que Dios había hecho, pero la promesa no, ya la determinación que Dios había tomado, quiso hacer por sí misma y no descansar en Dios. Amado del Señor, si Dios prometió algo para tu vida, Dios lo va a cumplir. Tú no necesitas ayudar a Dios, tú necesitas descansar en Él. Y se obtuvo al final la primogenitura de Jacob, pero con engaño. Cuando debió haberse obtenido de manera limpia, porque el Señor así lo había hecho. Algo iba a hacer Dios. Vamos a leer hasta el versículo 15. Dice: y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre, ¿cómo dice? Versículo 11. Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo soy lampiño. Esaú era velludo, velloso, y Jacob no tenía pelo. Quizás me faltará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi maldición y no bendición. Traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre, astuta, ¿verdad?, respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú. ¿Qué tomó Rebeca? Los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Aquí empieza el engaño. Aquí empieza todo. Abraham y Sara intentaron engañar a Faraón. ¿Lo recuerdan? Ella no es mi esposa, ella es mi. Isaac y Rebeca intentaron engañar a Abimelech. Ella es mi hermana. Ahora, Jacob y Rebeca intentaron engañar a Isaac. Siempre lo lograron. Porque el enemigo también hace obras.
Y así funciona la senda de querer hacer todo de acuerdo a nuestro modo. Podemos lograr cosas, sí. Somos personas inteligentes. Dios nos dotó de estos privilegios. La disposición de los vestidos de Saúl con Rebeca indican que Saúl no vivía lejos de ella, que Saúl vivía con él. Solo que Saúl era un tipo rebelde, era un hombre de cacería, él no quería estar en la casa viendo Netflix, él no quería estar jugando con los zapatos. Él no era de casa como Jacob, él era del monte, él era de ir, de pescar, de ir, de agarrar. Pero vivía en allí mismo, porque allí tenían sus vestiduras. ¿Amén? Entonces dice que ellos vivían, ¿dónde vivían ellos? En Berseba, ¿recuerdan? Se habían posicionado. Ahora, ya todo estaba parado y él empezó a hacer la comida como le gustaba. ¿Cómo podía hacer la comida? Seguramente ella misma le enseñó a Esaú cómo era que le gustaba a su padre. ¿Qué dice el versículo 16 y 17? Dice: y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde tenía vello con las pieles de los cabritos, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Pues si tu papá te toca como es ciego, ¿verdad? Isaac había perdido la vista. Como Isaac no ve, él te va a tocar. Y cuando te toque, ¿qué va a encontrar? La piel de los cabritos que cocinaron para Isaac. Todo estaba absolutamente cuadrado. Todo esto describe obra de la carne. Esto no era fruto del Espíritu. Esto era una obra de la carne. Esta mujer Rebeca estaba actuando en su propia carne. Tenía un propósito, tenía un plan y tenía que hacerlo de cualquier manera. Pero las obras de la carne no son agradables a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 8. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8. Continuó el versículo 18 al 20 diciendo: entonces Jacob, ¿verdad?, fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como tú me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga. Entonces Isaac, ¿verdad qué dice? Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan rápido, tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Hasta metió a Dios para tapar sus mentiras. Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Jacob miente a su padre degradando a Dios. El pecado del creyente es un pecado mucho más grave que el pecado que comete una persona impía que no conoce nada acerca de Dios. Nosotros debemos cuidarnos de pecar, porque todo lo que hemos aprendido y todo lo que el Señor nos ha enseñado representa también la forma como vamos a hacer pecado.
El creyente involucra a Dios en su pecado, porque sabe que no debe hacerlo y sabe que está haciendo mal y que no es agradable ante Dios. Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palmaré. Isaac tampoco era ningún caído de la mano. Él dijo: venga, te voy a soltar, y te palmaré. Hijo mío, o si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, y te palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. El engaño. Él no podía ocultar la voz, no podía hacer la voz parecida a la de Esaú. Por eso decía: la voz es la voz de Jacob, pero cuando tocó las manos, dijo: las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Isaac? Le bendijo. Cayó en la trampa, cayó en el engaño. Todo fue un fraude. Tanto Isaac, Jacob y Rebeca estaban igual de equivocados, igual de ciegos. Era tremendo. Isaac todavía sospecha la cercanía de la ceguera de Isaac, cometiendo otro pecado grave. Deuteronomio 28, Deuteronomio 27 y 18. Deuteronomio 27 y 18. Ayúdenme a leerlo. ¿Cómo dice? Deuteronomio 27 y 18. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo dice? Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y estaba haciéndolo Jacob con su padre. Equivócate, eso es lo que estoy haciendo. Estoy provocando una equivocación. Estoy provocando que versículo 28, Génesis 27. Dios, pues, que dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Ya le está dando una bendición. Ya le está entregando todo, está haciendo una entrega, está haciendo una transferencia. En la historia de Jacob vemos el propósito de Dios, de la gracia y de la obstinación. Mira, si Rebeca no hubiese intervenido, Jacob de todas maneras hubiese heredado la primogenitura. Hubiese heredado la bendición porque ya Dios lo había establecido. Rebeca lo que hizo fue un mal, aunque para ella estaba haciendo bien. Ella dijo: pero si Dios determinó que iba a ser así, no tiene nada de malo que yo le dé un empujoncito, que yo le dé una ayudadita bien. Pues tiene todo de malo, porque debes cambiar todo. Si descansamos en Dios, si confiamos en Dios, si creemos que Él es Dios que algo, nosotros no tenemos por qué intervenir. Dejemos que Dios se encargue de hacer lo que solo Él puede hacer sin que haya consecuencias para nosotros. Dice el versículo 29, dándole todavía bendición, y todavía lo sigue bendiciendo, dice: sírvante pueblo y naciones se inclinen ante ti, se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos,
y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. No. Esta noción de la bendición señala a Cristo. Malditos los que te maldigan, benditos los que te bendigan. Recordando que Cristo vendría de ese linaje de Adán. Cosa que ya Dios había terminado. Entendamos algo. Dios no necesita los elementos que se usaron en este caso. Dios no necesitaba la astucia de Rebeca y el engaño de Jacob para lograr su propósito. Él había dicho, el mayor servirá al menor, y esto era suficiente. Dios hizo una promesa sobre ti, esto es suficiente. No necesitas arreglar, pero es suficiente para la fe, pero para la obstinación, que siempre busca adoptar su propio método, no era suficiente. La pregunta es, ¿para ti es suficiente lo que Dios te prometió que iba a hacer? ¿Es suficiente que Dios te lo haya prometido aunque aún no se haya cumplido? Debería ser suficiente. Si Dios determinó que iba a hacer de esa manera, Dios lo va a hacer de esa manera. No le ayudes a Dios. Vea que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. La bendición contiene tres elementos importantes. El deseo de prosperidad material. El primer deseo. Primer elemento importante. También tiene el anhelo de supremacía política. Todo esto se lo estaba entregando Isaac a Jacob. Prosperidad material, supremacía política, él iba a ser sobre sus hermanos, sobre todo, sobre toda la pertenencia, sobre todo. Y por último, una maldición sobre todos los enemigos. Los enemigos no podrían contra él. Todo esto se le estaba heredando Isaac a Jacob, porque Isaac lo había recibido de Abraham. Así funciona. Vamos a leer los versículos del 30 al 33. Dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió a ir así. Casi se lo quita. Estuvo a punto, acababa de salir cuando llegó Esaú. E hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito de Esaú. Wow, mira la tremenda sorpresa que se llevó Isaac. Y no le conoció porque sus... ¿Sí? No. ¿Dónde estamos? 33. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes de tu viniese? Yo le bendije y será bendito. Ya yo lo bendije a él. No se puede hacer nada más. Esaú no se daba cuenta de lo que había pasado. Pero Esaú ya había vendido su primogenitura. Lo recuerdas, Génesis 25, 27. Dice que ya la había vendido. Dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tierras. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob, y quitó Jacob un potaje
Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Recuerden quién es Edom. De allí vienen los edomitas, que después traerían contienda, pleito con el pueblo de Israel, incluso en la época de Salomón. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Le dijo Jacob a Esaú. Entonces dijo Esaú: aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Ya vendió, ¿verdad? Dice: y vendió a Jacob su primogenitura. Esaú no se da cuenta que ya él había perdido algo antes, pero él ahora iba a llegar ahí a decirle: papá, bendíceme. ¿Qué estaba esperando realmente Esaú? Dice que Esaú representa a aquellos que en la iglesia caminan en la senda que ellos mismos ponen. No en la senda de lo que Dios determinó que se iba a hacer, sino en la senda de aquello que creemos que debería ser. Ahora, Jacob representa a esas personas que conocen la senda de la fe, pero que abandonan sufriendo vida de compromiso. Es decir, Jacob sabía la voluntad de Dios. Rebeca seguramente lo levantaba diciendo: tú vas a heredar, tú vas a ser el heredero, tú vas a crecer con la bendición de tu padre, tú vas a crecer y vas a ser el heredero de todo. Pero sin embargo, él también participó activamente en el engaño a su padre. Y está, representa a aquellos que están en posición de liderazgo y conocen muy poco de lo que le agrada a Dios, y que darían la primogenitura al enemigo en lugar del servicio a Cristo. La voluntad de la carne hizo a Isaac desear la bendición para Esaú, cuando ya Isaac sabía que debería ser bendecido Jacob, porque Dios lo había determinado. Hebreos 11:20 dice, Hebreos capítulo 11, versículo 20, dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe. Dice Isaac con respecto a Jacob: yo le bendije. Cuando Esaú vino y le reclamó, le dijo: no, bendíceme a mí. Terminó diciéndole Isaac: ¿sabes una cosa, Esaú? Ya yo lo bendije y será bendito. No hay más. Lo que tenía se lo entregué. Aunque Isaac está muy disgustado, sabe que se ha estado oponiendo a lo que Dios le había determinado. Isaac sabía que Dios había determinado que la bendición era para Jacob, pero a él le agradaba a Esaú y quería bendecir. Pero al final, él se da cuenta y dice: ya yo bendije a Jacob, no hay nada que hacer, será bendito. Versículos 34 y 35. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Pero ¿qué quería Esaú verdaderamente? Esaú ya había menospreciado, literalmente despreciado, vendido por un plato de lentejas la primogenitura. A él no le interesaba nada de esto espiritual. Para él no era importante ese vinagre, nada de aquello. ¿Se puede lograr con inteligencia, con esmero? Sí,
Pero si Dios determinó, Dios lo hace. Apocalipsis 3:17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. ¿Cómo dice Apocalipsis? Aquí en Apocalipsis 3:17 habla el Señor de la iglesia activa. No es una iglesia de fuego, no es, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de nosotros, de la persona, de la actividad. ¿Cómo dice? Esto pues digo, y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que han Apocalipsis 3:17. 3:17. ¿Cómo dice? Porque tú dices, porque la iglesia tibia prefiere tener bienes materiales y decir no tengo necesidad de nada, cuando la iglesia que está en el fuego del Espíritu Santo prefiere decir yo tengo la presencia y realmente no tengo necesidad de nada. Isaac y Esaú se dieron cuenta aquí de lo que Jacob había hecho. Las palabras de bendición habían sido ya pronunciadas. No podían ser retiradas, no podían ser dirigidas a otra persona. Los antiguos conocían el poder de la palabra. Ellos hablaban algo y así se daban. No había para echarse para aquí. Si ellos hacían un pacto, lo hacían, no tenían nada firmado, no tenían nada hecho, ellos respetaban todo eso. Una bendición, una maldición, una palabra de estímulo, una palabra destructiva, puede tener un gran efecto si se pronuncia con fe. Debes tener cuidado con tus palabras. Si son de bendición, con fe, pueden bendecir, pero si son de maldición y las pronuncias creyendo con esa misma fe, pueden ser catastróficos los resultados. Hebreos 12 nos habla, no sea que un prófano como esta. Vamos allá, Hebreos 12, 16 y 17. Hebreos 12, 16 y 17. ¿Qué dice el autor de Hebreos? El autor de Hebreos está colocando, atacando la responsabilidad de todos los sucedidos a la divinidad de Esaú. Hebreos 12, 16 y 17. ¿Cómo dice? No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su ventura, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Wow. Este rey procuró la bendición, pero ya no podía haber bendición, no hay. Venga, usted está bendito y bendito quedó. Usted no hay nada. Sin embargo, un poco después le entregó Jacob, Isaac, pero nada. Vamos a los versículos 36 y 37 de Génesis 27. 36 y 37 dice, y Esaú respondió, llamaron su nombre Jacob, yo me imagino que no lo dijo así, pero dijo, ¿qué no llamaron al tipo ese? Entonces decía, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me han suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Recuerden que Esaú está hablando con Isaac. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto,
¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? ¿Qué pues te haré a ti ahora? Eso fue tremendo. La bendición acompañaba a la primogenitura. Además, solamente uno podía heredar los privilegios espirituales de la primogenitura. Ya lo tenía Isaac, Jacob. Ya Esaú se los había delegado, se los había entregado, se los había vendido. Él no tenía nada que hacer. En otras palabras, Isaac le dijo, no hay más bendición. Y es que, amados, la bendición viene de Dios, nosotros lo sabemos. Toda la bendición viene de Dios. Y Esaú no había tomado en serio lo que venía de Dios. Él quería la bendición, pero no le importaba la primogenitura. Ellos tenían que venir de la mano. Así que ahora también en estos tiempos muchos quieren la bendición, pero no quieren a Cristo que trae la bendición. Muchos quieren ser bendecidos, pero no caminan de acuerdo a la voluntad de Cristo que les dice. A lo largo de gran parte de la historia, los descendientes de Saúl estuvieron sujetos a los descendientes de Jacob. O estuvieron sujetos. Jacob dijo, y tú serás por encima de tus hermanos. Recuerden que ellos eran los de ahorita, fue llamado Edom, Esaú. Así, versículos 38 al 40, para ir ya pasando, dice, y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Versículo 39. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu ser. Esa bendición ya no había forma de que fuera de ninguna manera quitada de Jacob. El removimiento de Saúl y su insistencia realmente era por lo material. Era por lo material. Han sido y son un pueblo violento los de Edom, los de Edom. Eran descendientes de Saúl y sirvieron a Israel por casi 900 años. En los primeros días de Corán y después de acá se rebeló Edom y recobró su libertad, como Isaac se lo había dicho ya a Esaú que iba a pasar. Isaac le concedió a Esaú una bendición como pudo. Lo más grande que pudo concederle fue lo que le pudo dar, sin contradecir la previa bendición que le había otorgado a Jacob. Versículo 41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano mayor. La cosa se complicó. Ahora Esaú dijo, me voy a vengar, voy a matar a mi hermano. Padre tiene que dar luz. El odio de Esaú fue más por su propia piedad. Esaú se sintió que no había valorado lo que había perdido ante Jacob. Pero aún así, la carne siempre quiere matar al espíritu. Esaú había despreciado, menospreciado lo que era aparentemente para él. Pero ahora
decía, quiero respetarlo, quiero pelearlo, quiero lucharlo. Ya lo había perdido, ya lo había rechazado. Versículo 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matar. Rebeca le dijo, Esaú está hablando por allí que te va a matar. Sabían quién era Esaú, sabían que era un cazador, sabían que era un hombre de campo, sabían que era alguien que tenía tal vez un temperamento complicado y dijo que te va a matar, tenemos que ayudar. Aunque Jacob no era el mejor ejemplo, Jacob seguramente tenía una mejor relación con Dios que la que tenía Esaú. Seguramente había mucho más temor. Y dice Rebeca, vamos a hacer algo. Esaú quiere matar. Versículo 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán. Ahora le tocaba a Jacob vivir consecuencias de la obra mala que había hecho. Vete, te toca irte, pero te toca irte huyendo porque te van a matar por lo que hiciste. Cuando Dios dijo que el mayor serviría al menor, no era eso lo que el Señor estaba queriendo decir. Ese no era el propósito que Dios tenía. Y Jacob se fue huyendo de ahí, no era lo que Dios había tenido. Sin embargo, cuando nosotros intervenimos sin considerar lo que ya Dios estableció, esas consecuencias son las que padecemos. 44. Y mora con él, con Labán, el hermano de Rebeca, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se quite. ¿Hasta cuándo? Le quitó la primogenitura, le quitó todo. ¿Sabes cuándo se le iba a quitar el enojo? Cuando Dios interviniera nuevamente, no había otra cosa. Algunos días hasta que se le quite el enojo. ¿Sabes? Se convirtieron en 20 años. 20 años. Ese algunos días, esto para donde Labán unos días. 20 años. Hasta que se le acabe el enojo a Esaú. 20 años. De hecho, Jacob, mira lo que sucedió con la determinación de hermano. Jacob no volvió a ver jamás a la gente. Nunca más volvió a ver a la gente. Todo por tomar decisiones equivocadas. Versículos 45 y 46. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros, ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de otra mentira. Porque Rebeca ahora tenía que justificar que Jacob se iba. Tenía que seguir mintiendo, tenía que seguir. Entonces Rebeca fue donde Isaac y le dijo, Isaac, tengo que hablar contigo. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de él. Si Jacob toma mujer de las hijas de él, como esta, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Ahora sí, yo no entiendo de todo lo que dicen. ¿Sabes? Lo voy a mandar para allá, para quitar. Ya le traigan a decir que busque mujer. Otra mentira, Jacob no se iba de ahí por eso. Jacob se iba de ahí porque Saúl iba a liquidar. Isaac, ya lo sabía.
Rebeca preocupada de la futura esposa de Jacob. Pero ese no era el motivo principal. Aquí vemos cómo es en realidad un prófano, como el Espíritu Santo describe a Esaú. Allá en Hebreos 12, ¿se acuerdan? Dice que no sea como Esaú. Es representación de alguien, Jacob, que le gusta estar en ambos mundos. Alguien que le gusta gozarse el presente sin abandonarlas o sin renunciar o querer disfrutar de las bendiciones del futuro. Pero ¿cómo yo puedo gozarme en el presente? ¿Cómo yo puedo no abandonar el mundo y las cosas que son deleite para mi carne y después reclamar bendiciones hacia el futuro? No hay manera. No hay manera. Y eso era lo que Jacob quería. Y lo que Esaú determinó hacer también. El odio de Esaú no tenía tampoco justificación. Porque Esaú había sido partícipe de renunciar a lo que supuestamente dijo, me lo quitó. Tú lo vendiste, tú lo entregaste, tú lo regalaste desde el principio. Sin embargo, él odiaba. ¿Pero qué odiaba él? Que se había quedado sin herencia monetaria. Porque el otro lo había vendido con un trato de interés. Dijo, ¿para qué me sirve a mí si me voy a morir? Estamos valorando nosotros lo que Dios por nosotros. Estamos esperando el cumplimiento de promesas de parte de Dios con templanza para no intentar intervenir en el proceso. Porque hay procesos donde nosotros estamos tratando de intervenir de tal manera que queremos ayudar a Dios en el proceso. No me ayude, que el Señor está totalmente consciente de todo lo que va a hacer. Pero Él sabe cuándo lo va a hacer, tú no. Dios es bueno. Y de esa manera terminamos el capítulo 27. El próximo miércoles no tendremos libro de Génesis. El próximo miércoles tendremos otra palabra. Y terminamos en el capítulo 28, pero el miércoles siguiente. La pregunta ahora es, ¿qué nos quedó a nosotros de la lectura de hoy? ¿Qué nos quedó a nosotros de lo que leímos hoy en Génesis capítulo 27? ¿Qué nos quedó ahora? ¿Qué podemos resaltar de este capítulo 27 de Génesis? No todo, ¿verdad? Porque hace condición. ¿Qué podemos resaltar? ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué nos enseñó este capítulo? ¿Qué nos enseñó